Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito a este canal y de tener las notificaciones activas. También, si te gusta el relato, regálanos un me gusta. Comenzamos. Doña Regina. Daban las 12 del mediodía del día domingo, y como de costumbre, doña Regina acudía fielmente a escuchar la palabra del Señor. Ella era una señora menudita de 1,50 m de altura aproximadamente, de complexión robusta, piel morena, vestía con rebozo y vestidos de corte casual que bien podrían haber pasado de moda hace más de un par de décadas. Además, portaba siempre y para todos lados un rosario que colgaba de su cuello, el cual estaba hecho de un material especial y las cuentas eran de color negro. Así, con todo lo descrito, doña Regina se hacía caminar con un porte que desbordaba la soberbia a su paso. Y ella, en realidad, no era mala persona, pero al entrar a la iglesia, ella se transformaba en una persona diferente. Su fanatismo le llevaba a los límites de la arrogancia y la obsesión. A ella le gustaba entrar y observar la iglesia y saber que todo estaba en orden. Doña Regina le ayudaba al padre a uno que otro mandado o a organizar también los eventos eclesiásticos y alguna otra cosa por ahí. Y me refiero también a que era soberbia y fanática, debido a que cada que la misa terminaba y al salir, uno que otro mendigo se posaba en las afueras del templo a pedir limosna. Un poco de dinero para un taco o para un trago de alcohol quizá. Evidentemente eso le desagradaba bastante a doña Regina. Pensaba ella que cómo era posible que esas personas contaminaran el ambiente eclesiástico con su mal olor y con su sucia y asquerosa presencia. Así que ella muchas veces los corría diciéndoles groserías o lanzándoles agua. Les decía que nunca se volvieran a parar ahí y que si querían dinero mejor se pusieran a trabajar. Especialmente aquel mediodía de domingo, pasó algo muy extraño. Doña Regina, al salir del templo, sintió como alguien le sujetó de las manos y, arrodillado ante ella, le pidió que le diera un poco de dinero, lo que fuera voluntad de doña Regina. Aquel hombre reclamaba no haber comido nada en 2 días, y doña Regina, asustada y gritándole, le pegó con su bolso en la cabeza al hombre, el cual no salió corriendo como lo hacían los demás. Este vagabundo en particular solo se alejó un par de metros y retó a doña Regina, usando una mirada penetrante. Particularmente, este hombre tenía los ojos blanquecinos, como si tuviera un problema visual, y un par de segundos después se retiró caminando tranquilamente, muy erguido. No parecía, pese a su aspecto, padecer debilidad física alguna o hambre. Al contrario, se le veía robusto y fuerte. Y aquel hombre lanzó unas palabras a doña Regina a modo de maldición. Maldita seas tú y los tuyos. En tu corazón no cabe la bondad del Señor. En ti hay maldad solamente, Regina. Por eso es que te maldigo, y todo lo que con tu boca bendigas caerá en la maldición también. Aquello impresionó mucho a doña Regina y a los presentes, pero no le dieron más importancia y siguieron cada cual con lo suyo. Todo esto que doña Regina expresaba contra aquellos vagabundos quizá no era muy bueno, pero ella constantemente hacía eso de agredirlos, y por esa razón las personas que acudían a la iglesia trataban de evitar a doña Regina. Por esto y porque también su único tema de plática era la religión. Su vida vacía simplemente no le daba para más. Y es que en casa es de decir que las cosas no marchaban del todo bien. Realmente su casa era el mismo infierno, y por eso es por lo que doña Regina escapaba cada vez que podía a la iglesia. Doña Regina tenía un hijo y estaba casada con don Jaime,
Un señor de carácter muy duro, muy a la antigua, muy macho, muy cerrado de mente y bastante agresivo y sobre todo bastante infiel. Y es que pese a que don Jaime era algo mujeriego para sus casi 60 años, doña Regina seguía procurándolo y viviendo con él, pues el miedo a la soledad le destruía cada que ella pensaba en irse de la casa. Y es que pareciera extraño que un hombre mayor, bastante descuidado en su aseo y físicamente también, pudiera llevar una vida activa pasionalmente. La explicación es sencilla. Él pagaba a prostitutas por aquella diversión y acompañamiento. Y es que él tenía un pequeño negocio de abarrotes que generaba muy buenas ganancias, pero pese a esto, él nunca le había dado buena vida a doña Regina, ni buena casa, ni buena ropa o calzado. Él gastaba todo en las apuestas, en el licor y pagando por compañía. Además de todo esto, él trataba muy mal a doña Regina, y había sido así desde que se casaron prácticamente. Una noche el hijo de doña Regina se puso muy mal de salud. Aparentemente era necesario llevarlo de emergencia al médico por un dolor muy fuerte en el pecho que lo había dejado paralizado. Este chico ya pasaba de los 20 años y tenía fama de estar siguiendo los pasos de su padre. Y por esta razón fue que don Jaime argumentó que lo que tenía su hijo era algo pasajero. Seguro por andar de parrandero le había dado algo, así que le pidió que se fuera nada más a acostar. Pero doña Regina de inmediato agarró las llaves de la camioneta y sin saber conducir del todo bien, se llevó al joven al hospital. Y mientras lo atendían los médicos, doña Regina tomó su rosario y en la sala de espera comenzó a rezar. Y es que para ella rezar un rosario cada vez que se sentía preocupada era algo que ya no podía dejar de hacer. Ella pedía a Dios a través de la oración. Esto era para ella la mejor manera de dar soluciones a sus problemas. Después de un par de horas, los médicos decidieron que el joven debía quedarse un par de días internado. Esto para revisiones, porque al parecer era un mal del corazón lo que él padecía, y quizá algo que no era nada favorable y ponía en riesgo su vida. Así que doña Regina, al amanecer, lo primero que hace es ir a la iglesia, y se hinca a seguir rezando, y pedía a ella por la salud de su hijo. De pronto, de estar ella muy concentrada, siente que alguien se sienta a su lado. Ella voltea y observa que se trata de un hombre vestido de negro, un hombre misterioso que tenía un aroma a una fragancia muy fuerte. Doña Regina lo observó y sintió un poco de miedo, que al poco se convirtió en terror, porque al ver la cara de aquel hombre, este era idéntico al vagabundo aquel que ella había agredido días atrás. Aquel hombre se mantuvo en silencio y después, expresando un par de palabras, dijo: «No tiene caso que reces, Regina, tu hijo no se salvará. Tú fuiste puesta a prueba por Dios y no tienes la fe. No hay luz dentro de ti, solo hipocresía. Tu palabra ahora ha sido maldecida. Así que como te había dicho, las bendiciones que has hecho por tu hijo y las que hagas por los demás solo les traerán la desgracia y la tragedia. Lo siento, Regina, así es la vida. Cuídate mucho y ten cuidado de a quién dedicas tus rezos, porque quizá tu palabra maldita termine haciéndoles mucho daño». Doña Regina apenas iba a dirigir la palabra cuando vio cómo aquel hombre le dio la espalda y desapareció en medio del aire en aquella solitaria iglesia. Ella no entendía lo que estaba pasando, pero con miedo se dirigió hacia la clínica donde estaba internado su hijo, y tristemente, como lo había predicho aquel hombre, en cuanto doña Regina llegó, se le informó que su hijo había fallecido de un infarto, porque su corazón se detuvo y por más intentos de reanimarlo, no hubo éxito alguno.
Con tristeza y mucho dolor se llevó a cabo el velorio y el entierro de aquel pobre joven. Pasaron los días y doña Regina trató de llevar una vida normal, pero estaba destrozada. Y aún así ella tenía fuerzas para rezar, para pedir por su hijo en el cielo. Tuvieron que pasar varios días para que Regina por fin pudiera salir de casa. Una de las vecinas la había invitado a un rosario, donde habría cena y una pequeña convivencia con algunas personas cercanas a la iglesia. Aquellos presentes, por cortesía, cedieron a doña Regina el control para que encabezara así los rezos de aquella noche. Así que las oraciones de los presentes resonaban en aquella habitación llena de veladoras e imágenes de Cristos y santos. Y llegó así el momento del último misterio en aquel rosario. Doña Regina ya estaba un poco cansada. Se sentía sin ánimos, pero debía continuar, pues ya era la parte final. En eso uno de los hombres ahí presentes se acerca a ella y le pide que dedique las últimas oraciones a su esposa, quien al día siguiente tendría una intervención quirúrgica. Le realizarían una cesárea, pues ya estaba programado el nacimiento de su hijo primogénito. En el hospital, los médicos eran los mejores de la región, pero aún así él quería recibir la bendición de aquellas personas presentes y también de doña Regina. Y como una especie de shock, doña Regina se quedó sin habla, pues le vinieron a la mente las palabras de aquel hombre en la iglesia. Tu palabra ha sido maldecida, así que las bendiciones que has hecho por tu hijo y las que hagas por los demás solo les traerán desgracia y tragedia. Doña Regina, sintiendo mucha presión, mucho miedo de hacer un daño del que se arrepentiría, no quería dar la bendición. Sin embargo, por otra parte, también creía que aquellas palabras del hombre del templo eran solo una blasfemia y que la muerte de su hijo simplemente se dio a causa de la enfermedad. Había un debate en la cabeza de doña Regina. Sin embargo, la gente estaba un poco ansiosa en aquella reunión, por lo cual Regina tuvo que abrir el último misterio y pidió por la salud de aquella señora que sería intervenida en el hospital. Finalmente, rato después, terminó aquella noche de oración y todos, después de cenar, se fueron a descansar. A los 2 días, una noticia terrible haría golpe en la conciencia de doña Regina, pues aquella mujer que daría a luz había perdido la vida en el parto. El bebé sobrevivió, pero la madre sufrió una complicación, al parecer de última hora. El médico encargado no pudo asistir y fue sustituido por uno con poca experiencia. Tristemente, todo salió mal esa noche. Y doña Regina había ahora entendido que su palabra en verdad estaba ocasionando todo el mal en su alrededor. Así que esto la sumergió en una profunda depresión. Ella no quería salir de su cuarto. Ella sentía deseos de morir. Sentía mucha culpa porque sabía que ella con su palabra había arrastrado a su hijo a la muerte y también a aquella señora que no pudo conocer a su hijo recién nacido. Para esto su esposo don Jaime estaba ya harto y cansado de la actitud de doña Regina. Así que esa noche, entrando a su habitación, tomó de los cabellos a doña Regina y la levantó de la cama. Y gritándole le decía que él no quería una vieja estúpida e inservible, que mejor se pusiera a hacerle de cenar o que mejor se largara con su madre. Le reclamaba también diciéndole que ni para cuidar hijos servía, que por su culpa se había muerto su hijo. Y don Jaime lloraba y con rabia le seguía gritando a doña Regina, la cual estaba tirada, arrinconada en la cocina de la casa. Doña Regina también estaba llorando, y ahora llena de coraje, porque ya no aguantaba a su marido por todas las humillaciones que le había hecho durante todo su matrimonio. Doña Regina se levantó y fue hacia el refrigerador.
Sacó unas piezas de pollo en caldo y las colocó en un sartén a fuego medio en la estufa. Ella se quedó parada mientras la comida se calentaba y miraba a su esposo. Ahora ella entendía que todo lo ocurrido había sido una serie de eventos en cadena que don Jaime había provocado. Toda la desgracia en su vida era culpa de su esposo. Ella pensaba que si no hubiera sido tan maltratada durante todo su matrimonio, ella hubiera sido más feliz y no hubiera tenido que refugiarse en la iglesia, y quizá nunca se hubiera topado con aquel hombre que le lanzó la maldición, y por ende su hijo y aquella mujer del parto estarían vivos y todos mucho mejor. Había una fuerte lucha moral en la mente de doña Regina, la cual terminó desatándole una sed de venganza y un hambre de matar que se volvía incontrolable, insaciable ante la necesidad de ver a su esposo don Jaime pudrirse lleno de gusanos bajo la tierra. Así que decidida y más calmada, y con un toque de siniestra amabilidad, doña Regina sirvió un par de piezas de pollo en aquel plato hondo. Después sirvió el caldo dejando hacer ese sonido característico del líquido cayendo, mientras su mirada fría se dirigía a su marido, porque ella ya sabía lo que tenía que hacer. Una vez habiendo servido a don Jaime, le pidió permiso para retirarse, y este solo le dijo que se largara, que no quería verla cerca, que por qué mejor no se iba a rezar, que nomás pa' eso servía, pa' perder el tiempo rezando y adorando a un Dios que ni existía. Aquella noche era fría, había lluvia, y los noticiarios habían pronosticado una tormenta que duraría toda la noche. Pronto el sonido de las gotas de agua golpeaban aquel tejabán, rompían el silencio de la habitación, junto con los sonidos asquerosos de don Jaime, quien mordía y devoraba aquellas piezas de pollo, cual si fuera un perro hambriento, y sorbía del caldo del plato con desesperación, haciendo unos sonidos chapaleantes con su boca. Mientras tanto, doña Regina, encerrada en su habitación, tomó su rosario y comenzó a rezar. Su corazón se había llenado de odio y pedía que sus bendiciones más grandes fueran dirigidas a su marido por tantas humillaciones que le había hecho. Ella sabía que la maldición era real y que con aquello daría fin a todas las injusticias en su vida. Ella rezaba y escupía las palabras llenas de odio y de ira, pensando en todo el daño que había recibido de su cruel marido. Pasaron 2 minutos y doña Regina dejó de escuchar que don Jaime estuviera comiendo, pero ella tenía miedo de ir a averiguar, así que siguió rezando, y al momento solo se escuchaban sonidos de algo que golpeaba contra la estufa y contra las demás cosas de la cocina. Se escuchó cómo se caían trastes y se quebraron platos y vasos. Es como si alguien estuviera destruyendo todo el lugar. Doña Regina sabía que no debía salir. Ella debía ser paciente, así que esperó a que pasaran un par de minutos más hasta que aquel ruido se calmara. Doña Regina, con miedo, salió caminando lentamente de la habitación hasta encontrarse con la escena en la que su marido estaba tirado sobre el suelo, sin vida. Su cuerpo robusto y peludo mostraba un tono morado en su piel. Se le veía un tanto hinchado. Y después de revisarlo, doña Regina se dio cuenta que don Jaime se había asfixiado al habérsele atorado en la garganta un trozo de hueso de pollo. Con esto la venganza por fin había sido ejecutada, pero ahora doña Regina lloraba pues la culpa era aún mayor. Ella no podía ya con tanto sufrimiento, así que sin dudarlo y con desesperación, tomó su rosario y se puso a rezar. Ella pidió por sí misma, por su propio bien. Ella pedía perdón a Dios. Le dijo que no quería morir, pero tampoco quería vivir con todo aquello en su conciencia. Ella no quería ver todo el mal que había creado.
Así que pasó el resto de la noche orando y llorando, hasta caer rendida sobre el cuerpo de su fallecido esposo. Después de aquella trágica noche, pasaron varias semanas, y la gente se reunía un mediodía de domingo. La iglesia, como siempre, convocaba con sus campanadas la misa de las 12. Poco a poco las personas fueron entrando, disipando así la muchedumbre, hasta que finalmente se quedaron afuera de la iglesia un par de vagabundos. Entre estos había una mujer de aspecto descuidado, sin bañarse, hambrienta y con los ojos blanquecinos, con semblante muy triste y perdido. Sobre su cuello colgaba aquel rosario de cuentas negras, y esa mujer con el tiempo se hizo famosa en aquella localidad, porque de su boca salían solamente oraciones y bendiciones que eran dirigidas hacia las personas, y todos aquellos que la veían solamente la tachaban como una vieja loca y desquiciada. Tal parece que aquella mujer sufrió mucho en su vida para tener un final como una vagabunda. Sin embargo, como ustedes se imaginan, aquella señora era Doña Regina.